Sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Este es uno de los versículos que más me ha motivado a desear y buscar la santidad a lo largo de mi vida. Pero también es un versículo que puede traer frustración y desesperanza cuando caemos una y otra vez en los mismos pecados y comprobamos lo difícil que es vivir en santidad y en el poder del Espíritu Santo por nosotros mismos, es decir, en nuestras fuerzas. Así que la pregunta que debemos hacernos ¿es posible ser joven y vivir en santidad? La respuesta es sí, es posible. Pero debemos atender a dos cosas importantes. La primera de ellas es que debemos conocer nuestro corazón. En cuanto a esto, la Biblia dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Esto lo confirma Jesús cuando nos enseña lo siguiente, hablando acerca de la comida y los alimentos, pero que podemos también extrapolarlo a otras áreas de nuestra vida. Y dice así, ¿no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina? Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Esto lo encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículos 18 al 23. Y finalmente, el apóstol Pablo añade, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto Pablo lo escribió a los Gálatas en el capítulo 5, versículos 19 al 21. ¿Qué pues debemos aprender de esto? Que el problema de la falta de santidad no lo produce el mundo, es decir, no está fuera de nosotros, sino que nace precisamente dentro de cada uno de nosotros, en nuestro corazón. Es cierto que el mundo está corrompido y no nos lo pone fácil. También es verdad que Satanás, el enemigo de Dios y de nuestras almas, nos tienta. Pero si hemos recibido el Espíritu Santo, como dice el apóstol Juan, podemos leer así, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Así pues, la santidad empieza dentro de nosotros y se hace visible externamente en nuestro estilo de vida cuando vivimos sujetos al Espíritu Santo. Y en segundo lugar, después de conocer nuestro corazón, debemos conocer Babilonia, es decir, el mundo donde vivimos. Debemos ser conscientes de que vivimos en una sociedad totalmente corrompida e inmoral, contraria a Dios y a sus leyes, que atenta contra todo lo santo y puro. Una de las grandes mentiras que la Iglesia de hoy se ha creído es que la vida es para disfrutarla. Eso no es lo que dice la Biblia. Disfrutamos de la nueva vida que Dios nos ha dado y nos produce gozo aquello que viene de Dios. Pero lo que produce el mundo, lo que viene del mundo, por muy bonito y atractivo e inofensivo que nos parezca, es diabólico, es carnal y produce muerte. La vida, tal y como Dios la ha diseñado, es para poder conocerlo a Él y darlo a conocer a otros. Este es el verdadero gozo y disfrute de todo creyente. La vida es para trabajar duro y ser productivos en todo lo que hacemos, en nuestra familia, en los estudios, en el trabajo, en el ministerio, en nuestras relaciones de amistad, etc. La Biblia también es para ir menguando en nuestro ego, en nuestro yo, cada día, y que Cristo sea cada vez más visible en nosotros. Pero el enemigo quiere hacernos creer que la vida es casi como un parque temático, un parque de atracciones como la Warner o Disneyland. Nos ha querido engañar haciéndonos creer, al ser creyentes, que podemos disfrutar de la tierra prometida aquí, en este mundo.
Pero la vida no es la tierra prometida ni el paraíso. La vida es un desierto. Es esa Babilonia, ese lugar de corrupción e inmoralidad que nos presenta la palabra. La vida es la antesala de la verdadera vida que la encontramos en el cielo con Jesús. Y sabéis, el desierto es un lugar muy duro para vivir. Pero además es que en Babilonia los peligros son aún mayores. Y tú y yo vivimos en una sociedad similar a la de Babilonia, donde se manifiesta, entre otros, un espíritu diabólico que persigue al pueblo de Dios desde hace miles de años. Y vamos a llamarlo el espíritu faraónico de Egipto. Recuerda, y vamos a leer un pasaje ahora que confirma esto, recuerda que nuestra batalla no es en contra del mundo, no es en contra de Babilonia, sino contra los espíritus que operan en el mundo, los espíritus que operan en Babilonia. Pablo a los Efesios en el capítulo 6, versículo 12 les escribe: porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Y uno de estos espíritus malignos es el que vamos a llamar el espíritu faraónico. Seguro que todos sabéis quién era Faraón, pero queremos ver cómo opera este espíritu en el mundo y en contra de la vida de los creyentes. En primer lugar, nos distrae de nuestro verdadero propósito y lo hace esclavizándonos con las cosas que le gustan a nuestra carne, a nuestro yo. Israel, el pueblo de Israel, fue creado por Dios para ser luz a las naciones. Pero la necesidad lo llevó en un momento de su historia a Egipto, donde allí se olvidó de que esa tierra no era la suya, no era la tierra que Dios le prometió, ni el cumplimiento de su llamado divino. Israel se distrajo con las cosas de la vida diaria hasta que terminó esclavizado durante varias generaciones por hombres llamados faraones. Y este espíritu intenta hacer lo mismo con tu vida, distraerte de tu verdadero propósito con las cosas de aquí abajo. En segundo lugar, confunde nuestra identidad y lo hace haciéndonos creer de nosotros mismos algo distinto de lo que Dios dice que somos. Fijaros, a las parteras de Egipto, que tenían como función ayudar a nacer a los bebés, les dijo que asesinaran a todo varón que naciera de entre las hebreas. Es decir, quiso confundir su identidad. Mujeres que habían sido formadas para dar vida, ahora debían causar y producir muerte. Y aún más a la nación de Israel, que había nacido con un propósito eterno, la confundió tanto que la hizo verse como algo distinto a lo que Dios había diseñado. Dios la creó como una nación para ser luz y ellos habían creído que eran simples esclavos. Creyeron que habían nacido para ser esclavos, sin esperanza y sin propósito. El espíritu faraónico pretende robarte tu identidad de hijo de Dios para que vivas esclavo del pecado y los temores. En tercer lugar, atenta contra las generaciones desde su infancia. La infancia y la adolescencia son las etapas más importantes de la vida, pues son las más vulnerables y en las que se cimenta el carácter y la personalidad de las personas. Los expertos afirman que se aprende más en los primeros 5 años de vida que en el resto de nuestras vidas. Faraón quiso terminar con la vida de una generación entera, al igual que lo hizo Herodes siglos después en los tiempos de Jesús, y lo hace ahora por medio de un mundo corrompido y dominado por el príncipe de las tinieblas que es Satanás, por medio de la pornografía, la inmoralidad, por medio de ideologías que confunden la identidad de las personas. El espíritu faraónico busca destruir la infancia y la pureza de millones de niños, jóvenes y adolescentes. En cuarto lugar, este espíritu endurece el corazón obediente. Satanás no tentó a Eva en el principio diciéndole directamente que desobedeciera, sino que la engañó haciéndole creer que algo agradable y apetecible no era malo solo porque Dios lo dijera. Y sin que Eva se diese cuenta, endureció su corazón hacia Dios. Hoy día, por medio de la superficialidad, la inmadurez y la comodidad de una sociedad materialista y hedonista, este espíritu maligno endurece los corazones obedientes y los insensibiliza a la voz y a la voluntad de Dios. Y en quinto lugar, este espíritu es un espíritu que nunca deja de perseguirte. De la misma forma que Faraón y su ejército no dejaron de perseguir a Israel hasta que fueron destruidos en el mar, e Israel cruzó al otro lado, sanos y salvos. Este espíritu lucha contra nosotros día y noche hasta el final.
Nuestra lucha no es contra todo lo que nos quiere hacer volver a Egipto. Nuestra lucha es contra un espíritu que quiere que volvamos a nuestra vieja vida, que quiere que volvamos al pecado del cual Jesús nos ha liberado. Es una lucha contra un espíritu que quiere robar nuestra identidad y esclavizarnos. Y si se lo permitimos, porque nos perseguirá hasta el final, terminará destruyéndonos. Pero debemos recordar esto: el Señor está con nosotros. Él nos protege y nos guarda. Él nos fortalece y dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el final. Porque hasta el final de nuestros días, este espíritu perseguirá a aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. Así que, mientras tanto, mientras llega el momento en que alcanzamos la meta, y luchamos para alcanzar la meta, debemos vivir cada día despojados del viejo hombre y vestidos del nuevo hombre que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros. Una vez que hemos visto lo que hay en cada uno, en nuestro interior, y cómo es el mundo en el que vivimos, debemos ver qué hacer para que la respuesta a la pregunta ¿es posible ser joven y vivir en santidad? Sea siempre un sí. Un rotundo sí. En un momento iremos de nuevo a Efesios, pero antes veamos brevemente un hombre o la vida de un hombre que se mantuvo fiel al Señor en un mundo tan corrupto como el nuestro. Y este hombre es Daniel. Daniel fue un joven que, llevado cautivo a Babilonia cuando era adolescente, tuvo que afrontar muchos y grandes desafíos. Una vez allí en Babilonia, lo llevaron al palacio del rey y le cambiaron el nombre. Lo instruyeron en las ciencias y la cultura de los caldeos y lo formaron para ser un hombre de Estado, con un solo objetivo: hacerle olvidar quién era y de dónde venía, es decir, robarle su identidad. Pero no lo consiguieron. ¿Por qué? Porque no le pudieron robar sus raíces, no pudieron cambiar sus hábitos de vida, no pudieron quitarle su identidad como israelita. Daniel sabía quién era y estaba determinado a vivir como tal, un príncipe de Judá cuyo Dios era el Señor, era el Dios de los cielos, el Dios eterno. Esta identidad, lo leemos en Daniel capítulo 1, versículo 3, que dice: de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, le llevó a tener una clara determinación en su corazón. Dice el versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Y este estilo de vida fue marcado por su determinación, la cual, como digo, estableció un estilo de vida. Dice el capítulo 6, versículo 10, que Daniel en su casa, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Este estilo de vida produjo santidad y prosperidad en la vida de Daniel. Dice que este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Así que vemos 4 cosas. Identidad que produce determinación. Esta determinación produce un estilo de vida y este estilo de vida produce santidad y prosperidad. Así que si Daniel pudo vivir en santidad en su Babilonia, tú también puedes vivir en santidad en la tuya. Daniel pudo vivir en santidad cuando no tenía ni siquiera la Biblia entera con él, cuando estaba apartado de su pueblo y del templo de Jerusalén, cuando estaba lejos de los sacerdotes y de aquellos que lo instruían en la palabra, cuando ni siquiera tenía el Espíritu Santo dentro de él, sino que el Espíritu Santo se posaba en él. Pero tú tienes, joven cristiano, joven creyente, tú tienes el Espíritu Santo de Dios, tienes la palabra revelada de Dios en tus manos, tienes la llenura del Espíritu Santo y por lo tanto sí puedes vivir en santidad en tu Babilonia. ¿Cómo? Pues precisamente decidiendo, como hizo Daniel, determinando, como hizo Daniel, proponiendo en tu corazón, como hizo Daniel, vivir en tu identidad de hijo de Dios. Lo cual implica 2 cosas. La primera de ellas, despojarte de la vieja manera de vivir. Y la segunda, vestirte de la nueva que Jesús te ha dado. Dice Efesios capítulo 4, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad.
¿Qué dos palabras resaltan en este pasaje? Pues vestirse y desvestirse. O al revés, desvestirse y volver a vestirse. Como ya hemos visto, tu viejo yo, el carnal, el que nace de tu corazón humano, está viciado por el pecado, por lo que debes despojarte de él cada día y vestirte del nuevo que Dios te ha dado. Esto es algo que Dios no hará por ti. Debes hacerlo tú y debes hacerlo cada día, decidir cada día vivir en esa nueva identidad, para lo cual el Señor sí te ayudará. Un hombre hecho y derecho, se viste y se desviste solo y sabe qué ropa ponerse. Así que como Daniel, tú debes recordar quién eres, es decir, cuál es tu identidad. Debes proponer en tu corazón no contaminarte, es decir, determinarte. Debes despojarte de tu viejo yo y vestirte del nuevo, es decir, vivir en un estilo de vida renovado. Y debes disfrutar de la vida que Dios te da, y es una vida de santidad y de prosperidad. Porque la santidad, queridos amigos, es una decisión. Ante Dios somos santos, Él ya nos ha hecho santos por medio de la sangre de Jesús y la fe que hemos depositado en Él, en su sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Pero ahora nosotros debemos caminar en esa santidad cada día, conociendo cuál es nuestra identidad, determinándonos en nuestro corazón a vivir un estilo de vida que nos lleva a la santidad y la prosperidad. Y esto solo es posible por medio de una vida distinta a la que quizás hayamos vivido hasta ahora, la vida en el Espíritu Santo. ¿Cómo pues entonces vivimos en el Espíritu de forma práctica? Bueno, la Biblia nos da algunos consejos y yo los he resumido de esta forma. En primer lugar, huye de las pasiones juveniles. Tú sabes cuáles son esas áreas en las cuales te sientes atraído y sabes que son pecaminosas. Tú sabes cuáles son esos lugares donde si estás posiblemente peques contra Dios y contra tu cuerpo que es el templo del Espíritu Santo. Huye de todo aquello que te lleva a caer y pecar. En segundo lugar, esfuérzate en la gracia. Nada de lo que hagamos será posible si no conocemos y experimentamos la gracia de Dios en nuestras vidas. Esfuérzate en esa gracia y quizás parecen dos términos contradictorios, pero es que la vida cristiana, la vida de un joven cristiano es una vida de esfuerzo en las cosas de Dios, de vivir conforme a los principios del reino de los cielos. Y eso es algo que lo hacemos por la gracia de Dios y en la gracia de Dios. Esfuérzate en la gracia. Esa misma gracia que Dios derrama sobre ti para que si pecas puedas volver a levantarte y con un corazón humillado y agradecido le pidas perdón a Dios y recibas una nueva oportunidad. En tercer lugar, ejercítate en las cosas espirituales. Como hace un soldado para ir a la batalla o un atleta, un deportista para ir a una competición. Ejercítate en las cosas espirituales. Ejercítate, pon práctica, pon énfasis, pon esfuerzo en orar, en hablar con Jesús cada día, en leer la palabra, en conocer más de Él, en servir a Dios y servir a los demás por amor a Jesús y amor a la gente. Ejercítate en las cosas espirituales y no tendrás tiempo para las cosas carnales. En cuarto lugar, guárdate de las malas compañías. Dice la Biblia, ¿caminarán dos juntos si no anduvieren de acuerdo? O en otro lugar dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Camina junto a aquellas personas que alimentan tu espíritu, que te motivan a amar a Dios, a conocer a Dios, a obedecer a Dios y a vivir en santidad. La santidad de otros afectará a tu propia vida para que tú también camines en santidad. Y por último, descansa en la ayuda de Dios. El más interesado en que tú vivas como lo que eres es el Dios que te ha creado santo. Así que descansa en su ayuda, pídele ayuda y descansa en esa ayuda que el Espíritu Santo te ofrece cada día para que camines conforme a su voluntad. Él te la garantiza si tú la buscas y la deseas. Quiero concluir recordando algunas cositas. En primer lugar, fuiste diseñado para vivir en santidad para Dios y este es el deseo profundo de tu alma que el Espíritu Santo pone en ti cada día. Dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, la decisión es tuya. Y es una decisión diaria, la de caminar en el nuevo hombre que Dios ha creado en ti y deshacerte del viejo hombre que ya no te pertenece. Y lo debes hacer conociendo tu corazón y guardándolo solo para Dios. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida.
Y en segundo lugar, conociendo el mundo en el que vives y guardándote de él. Guarda tu corazón para Dios y guárdate del mundo. Dice el apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y sobre nosotros ha sido derramado el amor de Dios, para que caminemos en la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que tú y yo seamos santos en Babilonia.